Vulgata viene de la palabra vulgos, que significa pueblo. Es decir, el Papa dijo, no, hay que traducir la Biblia a la lengua del pueblo, ¿no? A la lengua del pueblo. Entonces el emperador dijo, no, pues la lengua del imperio romano es el latín, y hay que traducirlo al latín, y se traduce al latín. En el año 382 después de Cristo. Aquí es cuando se da, digamos, una tercera traducción de la Biblia, ¿no? Primero el hebreo, el griego, y ahora el latín. En este año se da una traducción de la Biblia. Para el año 900 después de Cristo empieza a haber ya más traducciones en lenguas. Ahí yo no sé el dato cuál fue, después del latín, cuál fue la lengua en la que se empezó a traducir primero, pero se dice, según leí ahí, que lo que es, o en ese tiempo no existía Alemania, pero se cree que en ese tiempo donde vivían los bárbaros, o los vikingos, ¿sabes? Los que ven que han visto la serie, en esa zona de Alemania y toda esa parte del norte de Europa, ahí se empezó a traducir en esas lenguas que había en ese tiempo. Para el año 900 ya empieza la Biblia a traducirse en las diferentes lenguas, y en una de esas creo que fue ahí. Con respecto a esto, sobre las lenguas en las que fue traducida la Biblia, ¿hay algún comentario, alguna duda? No. Yo tengo una, padre. ¿Por qué nos quedamos nosotros los católicos con el canon de Alejandría, si la mayoría estaba puesta en el canon griego? Porque nosotros tenemos el canon de Alejandría, los católicos. Buena pregunta. No sabría decirle. Sé. No sabría decirle. Por San Jerónimo, ¿no? Que fue el que tradujo. De hecho, San Jerónimo no quería traducir, por ejemplo, los libros deuterocanónicos. Él no quería traducirlos, entonces él quería solamente traducir aquellos que estaban en hebreo, pero no sé exactamente por qué. No sé si ahí ya se definió propiamente el canon, y a partir del manuscrito de Alejandría, que fue como el más completo. Y no sé si el canon de Alejandría ya tenía como más discernimiento. También eso no sé si después de 2 o 3 procesos que vivió la Sagrada Escritura, no sé si en ese tiempo ya estaba como más discernido. ¿Era más reciente? ¿En qué año fue el canon alejandrino? El canon alejandrino, aquí no me dice en qué año fue, pero se dice que tenía la Septuaginta, que era la Biblia del pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento, pero no sé si sea el más reciente. La verdad eso no sabría decirle. Porque el Vaticano es del siglo IV, sí, y el alejandrino del siglo V. A lo mejor por la fama. Cuando lo regalaron, por ejemplo, al rey Carlos fue en 1627, pero ya obviamente para ese tiempo ya se había definido el canon, porque el canon se define en el Concilio de Trento, 1530 y algo creo que fue. Entonces, para 1627 ya estaba definido el canon, pero no sé exactamente por qué se decidió el código alejandrino. No sé si sea porque a lo mejor ya habían llevado varios procesos los manuscritos. A ver, vamos aquí, gracias a San Google. Dice que hay 3 razones, 4. Dice, la primera es por origen histórico y lingüístico. El canon alejandrino refleja la traducción griega de las escrituras hebreas realizada en el siglo III a.C., conocida como la Septuaginta. Esta traducción se realizó en Alejandría, en Egipto, para los judíos de habla griega,
quienes vivían en la diáspora, era lo que comentaba la semana pasada, y ya no leían el hebreo. La Septuaginta incluía tanto libros del canon hebreo como los deuterocanónicos, es decir, incluía también los escritos deuterocanónicos que estaban escritos en griego, que los judíos no aceptaban. Este primer códice, por eso lo aceptaban. La segunda razón por que se eligió el de Alejandrina, dice, es porque se usaba en la iglesia primitiva. Dice, la iglesia cristiana de los primeros siglos o de los primeros años, especialmente en el mundo donde se hablaba griego, fuera de Israel, se adoptó la Septuaginta como su versión principal de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Al ser usada y citada por autores del Nuevo Testamento y por los primeros padres de la iglesia, como Orígenes era de la escuela de Alejandría, la Septuaginta se convirtió en la base del canon aceptado por las comunidades cristianas. Entonces, también porque fue el que más se usó en los primeros siglos del cristianismo, dice aquí. La primera razón es porque pues era una traducción más perfecta, era una traducción más original, digámoslo así. La segunda razón era porque la iglesia era la que más usaba. La tercera es por la autoridad que le dio los concilios. Dice, durante los primeros siglos la iglesia discutió y definió el canon en varios concilios, o sea, fueron varios momentos en los que se definió las Sagradas Escrituras o el canon. En el concilio de Hipona en el 393, en el concilio de Cartago en el 397 y 419, que ocurrieron en el norte de África, se ratificó el uso del canon de la Septuaginta, incluidos los libros deuterocanónicos. Estos concilios fueron una influencia importante para la iglesia de Occidente. O sea, los concilios de la iglesia también determinaron y decidieron que el códice alejandrino era como el más original por la historia, porque fue usado por los primeros cristianos y porque la iglesia definió con autoridad, inspirada por el Espíritu Santo, que era mejor quizás utilizar el códice alejandrino. Y una cuarta que nos ofrece aquí dice la decisión final del Concilio de Trento. O sea, Trento en el 1546, durante la Reforma Protestante, algunos reformadores como Lutero adoptaron el canon hebreo. Por eso los protestantes no aceptaban los deuterocanónicos. En respuesta, la Iglesia Católica reafirmó oficialmente el canon alejandrino. La Iglesia Católica no dice el canon alejandrino porque él acepta también los deuterocanónicos. Ahí. Eso no sé si los tienen ahí, ya los habíamos anotado en unas páginas, de todos ahorita se los vuelvo a mencionar. ¿Cuáles fueron? Los deuterocanónicos que aceptó el cristianismo, que no aceptaban los judíos ortodoxos y que tampoco aceptaron los protestantes. Dice, en respuesta a la Iglesia Católica reafirmó oficialmente el canon alejandrino en el Concilio de Trento, declarando los libros deuterocanónicos como parte del canon bíblico. Y aquí fue en el 1546 donde ya la Iglesia define plenamente que el canon, pues es el canon que se definió en este concilio, a partir pues del códice alejandrino. Pues obviamente la Iglesia, por estas cuatro razones, definió que el canon alejandrino era no el mejor, pues sí, a lo mejor el mejor, el más completo, el más original, por todas estas razones. Pura tecnología con usted, A ver, una pregunta. Hasta antes del Concilio Vaticano II, la lengua oficial era el latín, ¿verdad? Sí. Mi pregunta es si la liturgia, como de la Eucaristía, era en latín. ¿La Biblia también estaba escrita en latín o ya había traducciones en los idiomas? No, ya desde antes. El concilio, la lengua latina propiamente en las celebraciones
eucarísticas se definió, de hecho, en el Concilio de Trento. A partir de ahí, en este concilio, en 1546, comienza la Iglesia a definir que la liturgia era propiamente con la lengua latín, hasta el Concilio Vaticano II. Pero ya desde antes, obviamente, litúrgicamente no estoy seguro. Sé que en cada región, que en cada iglesia tenían sus propios ritos, tenían también la manera de celebrar. Creo que eso sí estaba abierto. Fue hasta en el Concilio de Trento donde la iglesia unificó todo y dijo, todos vamos a celebrar en esta lengua y va a ser la forma de celebrar. Entonces la iglesia definió, este es el rito tridentino, que es con el que se celebraba antes del Concilio Vaticano II, la misa a espaldas al pueblo. Y a lo mejor algunos de ustedes les tocó, no, ustedes son sí, ustedes son de Parchís para acá, ¿verdad? De Chabelo, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, la Biblia obviamente ya se había traducido en latín, porque en el 382 el Papa Dámaso le dijo a San Jerónimo que la tradujera al latín, pero ya estaba escrita en el latín desde antes. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a continuar en la página 20. Este tema a lo mejor ya lo había comentado. ¿Cuánto? Bueno, ya se los habíamos mencionado en páginas atrás, pero se los vuelvo a repetir. Tobías, primera de Tobías. No, Tobías, nomás aquí. Sí, aquí. Sí, no. Sí. A ver, ¿esos son libros qué? Deuterocanónicos. Y eso se les llama así porque los judíos no los aceptaban porque estaban escritos en lengua griega. Tobías, Judith, Baruch, sabiduría, eclesiástico y primera de Macabeos. Primera y segunda. Ahí aquí nomás le pusieron primera y segunda, pero en las clases anteriores decíamos primera y segunda. Sí. Padre, ¿lo puede repetir? Claro que sí. Tobías, Judith, Baruch, sabiduría, eclesiástico y primera y segunda de Macabeos. ¿Fue Lutero que los quitó, padre? No, ya desde antes los judíos no las aceptaban. ¿Por qué? Porque estaban escritos en griego. Y como no estaban escritos en hebreo, los judíos obviamente muy celosos, ellos decían solamente lo que está escrito en hebreo. Estos libros fueron escritos por los judíos en la diáspora, es decir, fuera del pueblo de Israel donde se hablaba griego. Entonces los judíos ortodoxos dijeron, no, estos libros no son considerados parte del canon, parte de nuestras escrituras. Por eso Lutero tampoco los aceptó. La Iglesia Católica dijo, no, que estén escritos en griego, pues sí fueron inspirados por Dios. ¿Mande? Exactamente. Entonces esa fue la razón por la cual desde el pueblo de Israel, desde los judíos, no aceptaron los deuterocanónicos. Entonces Lutero también él no acepta. Por eso de repente las Biblias protestantes, y no, de ahí de hecho a partir de Lutero pues se vinieron después la reforma también en Inglaterra, y vienen los luteranos y empieza a haber un montón de hasta todas
todas las reformas que hubo dentro de los protestantes, hasta todas las sectas que nosotros conocemos, como los Testigos de Jehová, que vienen ya de Estados Unidos, y ellos creo, no sé, creo que ellos también hicieron ya modificaciones también al canon, a partir pues de Lutero. Padre, en la página número 6, en la página 6 donde están los libros proféticos, está mal escrito donde está Isaías, Jeremías, Lamentaciones, está Baruch. Es la que nos acaba de decir de Baruch, ¿no? ¿No Sí. está mal escrita? La página 6, sí. Porque yo cuando lo estaba estudiando dije, no, pues la tengo no escrita en mi libro de Dios. No es Baruch, ahí. Es que está Baruch. Cuando más es parte de... Una falta ahí de ortografía. Vamos a decirles que nos hagan un descuento a los que nos Es que yo dije, que nos va a dar ansiedad. ya no los queremos, ¿verdad? Ya volvemos. página 6 es Baruch. Pero sí está mal. Es válido. Y por esa falla Ya nos vamos a cambiar de religión. Ya, vamos a cierren sus cuadernos y vámonos. Vamos a iniciar, vámonos otra vez. Agarren su sombrilla y agarren su maletita y vamos a la plaza de Santa Lucía. No sé La tesis. su corbata bien elegantes y todo. Y andar por las casas. Bueno, pues vamos a iniciar con el tema 20, que es un poquito, o muy poco, muy breve. Miren, tema 4, página 20. tema 4, página 20, exactamente, aquí como dice mi secretario. Vamos a hablar un poquito acerca de la arqueología bíblica, la Biblia y la relación con la ciencia y la historia. Algunas cosas ya las había comentado, sobre todo en la primera clase. Miren, hoy en día de repente hay gente que quiere encontrar cosas que en la Biblia no van a estar. ¿Por qué? Recuerden lo que les decía al principio, esto no lo noten. La Biblia no es un libro científico, aunque tiene cosas científicas, cosas que de repente la ciencia dice, ah caray, esto sí pasó, esto sí sucedió así, pero no es un libro científico. O sea, en la Biblia no vamos a encontrar cosas científicas, o sea, porque no fue la intención, y además el conocimiento que se tenía de la ciencia en aquel tiempo, pues la verdad que no es el conocimiento que ahora se tiene de la ciencia. Entonces no podemos buscar en la Biblia cosas que no están, que no van a estar ahí. Dice, hoy en día muchos tratan que la Biblia les revele cosas por lo cual no se escribió. Por ejemplo, la creación del mundo. De repente, ¿cómo es posible que la creación del mundo en 7 días, ¿no? Se hizo, ¿no? Cuando el universo tiene cientos y miles de años. O sea, ¿cómo? O sea, obviamente la manera de medir el tiempo en la Biblia no es como nosotros lo entendemos, ni mucho menos tiene la intención el autor de decir, es que fueron 7 días. O sea, en realidad tiene un significado. Cuando él habla de 7, por ejemplo, ¿alguien sabe qué significa? Totalidad, perfección, ¿no? O sea, plenitud. O sea, tiene todo, cada palabra en la Sagrada Escritura tiene un simbolismo, sobre todo estos libros, sobre todo el del Génesis, ¿no? Entonces hay gente que dice, no, pues un niño que decía, bueno, ¿y cómo Noé sí existió? Y si existió, ¿cómo metieron a los dinosaurios? ¿Verdad? Decía así, ¿cómo hizo una barca tan grande para meter a los dinosaurios? Obviamente, muchas cosas en la Biblia las vamos a encontrar y que la arqueología bíblica nos ha dicho de ciertas cosas. Por ejemplo, de repente, hay un video ya, a ver si la siguiente semana se los traigo, ¿no? Que de repente se encuentran en el suelo rasgos de ciertos acontecimientos que en la Biblia sucedieron. Por ejemplo, el paso del mar Rojo, ¿no? Que dice, no, pues es probable que sí sucedió porque
los científicos tratan de explicarlo, la ciencia dice es que por estas condiciones